¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición del resumen. Estamos terminando una semana muy intensa en materia de comisiones y donde ya hay anunciadas no una, sino dos sesiones para el próximo martes. Una pedida ambas pedidas por la oposición, una por la oposición más dialoguista y otra por la oposición más severa, más dura, y ambas son sobre el mismo tema, pero a la segunda comisión se le agregan dos temas que son las cuestiones educativas. A la segunda sesión, la pedida por la Unión por la Patria. Bueno, vamos a hablar a lo largo de este programa sobre ese tema. También ha habido mucha información en legislativa en materia de, bueno, lo que tiene que ver con la ley de bases. Del otro lado del Congreso de la Nación, en el Senado, ya hay dictamen. Ya hay no hay fecha, pero sí más o menos determinada de cuándo va a ser la sesión finalmente en el Senado, donde se va a tratar de convertir en ley, o si tiene modificaciones, lo más probable, volverá a la Cámara de Diputados. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa, pero ahora abro el juego hacia mis compañeros. Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Diputados Televisión. Una semana que se plantea con varios interrogantes, con la sesión, la convocatoria desde, como vos decías, la oposición amigable para tratar el tema fundamentalmente del presupuesto universitario, por un lado, y por otro lado el tema de reglamentar el aumento de las jubilaciones. Por su parte, Unión por la Patria propone un tema más que tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, mientras continúan las tratativas en la Cámara Alta sobre las cuestiones relativas a la ley de bases y el paquete fiscal. Hoy el vocero Manuel Adorni anticipó que el tratamiento de la Cámara Alta seguramente sea la segunda semana de junio, a partir del día 10, y un gobierno que intentará dar el batacazo. El otro día miraba un cuadro, la cantidad de leyes que estuvieron aprobadas durante los primeros 6 meses. Es la primera vez que un gobierno de la etapa democrática, llegado al 6º mes de gobierno, tiene en su haber el número 0 en la confirmación de leyes aprobadas. Así que el gobierno, digámoslo con todas las letras, esta ley, que es una ley de leyes, de alguna manera, plantea que pueda llegar a ser su primera victoria, luego también de volver a la Cámara de Diputados y sufrir una nueva votación. Así es, bueno, hay mucho trabajo, les ha costado esta ley, que recordemos había vuelto a comisión en el día 6 de febrero. Bueno, finalmente, ya tiene media sanción. Veremos si en la segunda semana del mes de junio tiene la sanción que le falta, pero obviamente todo indica que regresará a la Cámara de Diputados, donde, bueno, la esperan confiados por la parte del oficialismo, pero bueno, dará mucha tela para cortar y verán qué tipo de ley es la que llega finalmente, la que vuelve a la Cámara de Diputados. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, José? Bueno, saludar por supuesto a Fabián y a todos los que nos siguen a través de DTV. Bueno, puntualmente parece que el tema educativo va a llegar a un acuerdo, ¿no? A una media sanción, si se puede decir, teniendo en cuenta que ha sido pedida, y recién lo resaltaban ustedes también, por Unión por la Patria, que se puede incluir en el temario del 4 de junio de moratoria previsional, ¿no? Que todo lo que es la parte educativa, desde universidades hasta Fondo Nacional de Incentivo Docente, puedan ser parte respectivamente de esta sesión que ya está pactada para el próximo martes 4 de junio. Así que todo está por verse y se va a terminar de definir ese día, a ver si realmente esto se da, ¿no? Tienen que tener los números para el quórum, que creo que lo van a tener. A priori lo que está anunciado oficialmente es una sesión que es la que pidió Rodrigo de Loredo. Exactamente, por movilidad jubilatoria. Por movilidad jubilatoria. Recordemos que el bloque radical dijo que ellos no querían contaminar de alguna manera esa sesión con otros temas. En este caso era la cuestión educativa y
es lo que termina sucediendo porque Unión por la Patria pide una sesión para las 14. La primera sesión está prevista para las 11 de la mañana y esa es la que está oficializada. Veremos qué es lo que termina sucediendo. Las autoridades legislativas tienen que autorizar. Lo lógico, lo que tendría que pasar en este caso es que se autoricen las dos porque están en diferente horario y veremos qué sucede con la siguiente en todo caso. Si finalmente hay una unificación del pedido, difícil me parece. Tenemos un antecedente. Sí, digamos, un antecedente negativo para eso. Negativo que fue negativo para la Unión por la Patria cuando Martín Menem lo expresó a viva voz en el recinto diciendo que no iba a haber tiempo para combinar los dos trabajos. Ahora entiendo que las posibilidades son mayores porque de alguna manera están dentro del mismo día, podrían llegar a tratarse y bueno, el rechazo implica también una jugada política, digamos. Claro. En los dos lados, las dos cuestiones habrá que esperar las próximas horas, no creo que se extienda mucho en caso de que haya una respuesta positiva o negativa de parte del presidente de la Cámara de Diputados. Así es, porque recordemos lo que pasó aquella vez, que fue cuando se estaba debatiendo el tema de esta segunda, la segunda oportunidad, el 29, fue el 29 claro. Y 30 de abril. Justamente claro. En el caso del 30 de abril, el segundo día previsto para la ley de bases, Unión por la Patria había pedido una sesión para tratar el tema educativo. Claro. Educativo era, ¿no? Sí, educativo. Sí. Entonces, en este caso, en esa oportunidad, Martín Menem dijo que bueno, no, que lo más probable era que la sesión del 29 se extendiera más, entonces, bueno, finalmente ese tema quedó en unos chisporroteos en el recinto. Veremos si esta vez sucede lo mismo. Me da la sensación de que las autoridades van a ir por el mismo camino, o sea, que hay una sesión pedida, plantearían eso mismo, pero reglamentariamente lo que corresponde es que se habiliten las dos. Claro, después está la responsabilidad o no de la oposición de juntar el quórum, pero en principio no tendría por qué no darle cabida al pedido y habilitar que se haga la sesión especial. Así es, porque aparte hay que ver si la de las 11 reúne el quórum, inclusive, como vos decís justamente, porque en última instancia no es la característica que se está dando ahora en estas últimas sesiones es que es la oposición la que pide las sesiones, justamente. Sí, tal cual. Bueno, habrá que ver también cómo continúa todo este trabajo, entendiendo que ya hace bastante viene el tema y me posiciono en lo educativo, ¿no? Desde el acuerdo con los rectores hasta, bueno, cómo va avanzando la situación por parte de no lo universitario, sino el Fondo Nacional de Incentivo Docente, teniendo en cuenta que ya lo había dicho el presidente Javier Milei, todo aquello que vaya, en este caso, contra la cartera del Estado, contra la economía y la billetera del Estado, bueno, iba a ser vetado. Hay que ver qué va a pasar con este Fondo Nacional de Incentivo Docente, según los diferentes dictámenes, que recordemos son 5, que bueno, se está pidiendo que pueda tratarse lo antes posible, teniendo en cuenta que va entre el 10 y el 20% del sueldo docente según la jurisdicción. Lo que había dicho el gobierno era que, bueno, cada jurisdicción debe poder costear su educación. Así es un tema. Y de esa forma terminar con toda la cuestión de la coparticipación. Y pasando al tema de la movilidad jubilatoria, recordemos que son 1, 2, 3... 11 proyectos. 4 dictámenes. En el caso de movilidad jubilatoria, uno es el de Unión por la Patria. El de Unión por la Patria, 5 dictámenes. Claro, Unión por la Patria y la UCR, que son bastante similares en sí. La UCR no, la UCR, hacemos coalición federal e innovación federal. El tema está con el Fondo de Sustentabilidad. Ahí es como la clave de las diferencias, ¿no? Más que nada. Así es, sí, justamente, y esa es la diferencia que hay. Muchos coinciden en que va a terminar... ¿Qué va a pasar con ese dinero? Algunos decían, la UCR decía en este caso que había que pagar los juicios, que creo que eran 90.000. Sí. Que no se están pagando en este momento. Lo que pasa es que muchos confían en que va a haber un acuerdo finalmente para que confluyan ambas iniciativas, pero tiene una diferencia que es sustancial, porque para la Unión por la Patria el FGS
es intocable y Claro. los otros quieren utilizarlo. En el caso de la Libertad Avanza, que sería el tercer dictamen, ratifica el decreto 274 Lo que edificó el gobierno. 24, justamente, es lo mismo. Y en el del PRO, en este caso, coincide también con el dictamen de la Libertad Avanza, pero le agrega La indexación por la indexación del por el- 8,1%. Sí, que es Sí, una... la variación además a través del índice de variación del INDEC. Claro, pero bueno, y la manera para pagarlo, inclusive, María Eran 12 Eugenia, cuotas. en 12 cuotas, sí. Sí. Y bueno, se diluiría un poquitito. Y después Igual está de moda la hora 12. Sí, pregúntale Por a la prepaga. digo, Sí. decir también. A la hora 12, está bien. Ese es el sistema, la modalidad del sistema. Bueno, y el FIT tiene un proyecto que Propio. establece que, bueno, se respete la canasta básica del adulto mayor más o el 82% móvil. Eso sería un poco los elementos que tendría esa primera sesión que está pedida, pero ahora vamos a pasar a la segunda sesión, que es la que pide temas tales como el FONID y el presupuesto universitario, y de eso nos va a hablar Lourdes. Sí, bueno, también lo que desde un lado de la UCR pedían particularmente que no se agreguen más temas al temario de movilidad jubilatoria, y en este caso Unión por la Patria en el día de ayer por la tarde, la última hora, ya se había oficializado este pedido por parte de la oposición para poder sumar algunos temas relacionados a la cuestión educativa. Recién hablamos de educación, sí, porque hay, por un lado, tema universitario, que vinieron diferentes expositores, estudiantes, rectores, profesores, de diferentes entidades educativas universitarias, diferentes casas de estudio de todo el país, contando cuáles eran las situaciones en los diferentes puntos de la Argentina. Y por otro lado, bueno, el tema del FONID, ¿no? Que recordemos tuvo el dictamen, tuvo 5 dictámenes, hay uno de Unión por la Patria, otro que es el de mayoría, después hay otro que es el de minoría, que está firmado por Libertad Avanza, por el PRO, por MID e Independencia, que está con 26 firmas. Luego también hay otro dictamen del Frente de Izquierda. También hay otro dictamen de la UCR. Sí. Y bueno, por supuesto, estos están... van más o menos encolumnados algunos porque se pueda prorrogar cada 5 años, que es lo que establecía Unión por la Patria. También pedían que fuera, en este caso UCR, era los que pedían que el servicio, sobre todo las diputadas Dania Tabela y Carla Carrizo, habían firmado un dictamen que pedían que fuera declarado como, en este caso, servicio esencial, ¿sí? Como algo, un servicio esencial, teniendo en Sí, que no cuenta la alcancen los presencialidad, paros, por una Ujú. cuestión de los pagos, ¿no? Sí. Y de tanta cantidad de horas, tantos porcentajes de paro, se debe, no sé, el 30% de asistencia, 48 horas, es más, es el 60, me parece, si no me equivoco. Bueno, ahí lo voy. Si me dan tiempo lo voy a buscar, lo chequeo acá, que estaba justo cuando armamos la plaquita. Es de presencialidad, bueno, se me acaba de ir. No Ahí está. importa, ya lo vamos a recordar Bueno, durante el sí, programa. que más que nada exige la presencialidad. Hay un tema ahí con el tema de la presencialidad y de lo necesario que es la educación para el dictamen de UCR. Así es. Bueno, además con esto sería tratar un temario que incluye la modificación Y también del contemplaba sistema... la auditoría. ¿Cómo? Auditorías también contemplaba. Sí, la sí, exactamente. Bueno, tratar un temario que incluye la modificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, pero también la ley de financiamiento de universidades nacionales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Este también es otro de los temas. En la próxima plaquita tenemos algunos de los firmantes, que en este caso Unión por la Patria, con este pedido de último momento. Cecilia Moró, Paula Penaca, Blanco Osuna también, quien ahora es vicepresidenta de la Comisión de Educación, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Pablo Carros, Ivana Ginocchio, Máximo Kirchner, entre otros de los que diputados, legisladores que firmaron este pedido de sesión. Y hablando un poquito del tema de los dictámenes, esto que decía Unión por la Patria con 34 firmas, que es el de mayoría, luego el de Libertad Avanza, PRO, MID, Independencia con 26 firmas, que es de rechazo, Unión Cívica Radical con 12, Hacemos Coalición Federal con 4 y el Frente de Izquierda, que tiene 2
firmas. Por un lado, desde Unión por la Patria habían planteado la vigencia del FONIT desde el 1 de enero de 2024 por 5 años. Además, por su lado, y que esto por supuesto esté adecuado al convenio marco paritaria nacional. Luego, la UCR prevé restablecer el FONIT y que el Consejo Federal de Educación elabore una propuesta de sustitución hasta que el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre restituido. Este debe seguir vigente. Es una forma también de no destruir tampoco el sueldo Afectarlo, sí, claro. y los porcentajes también del sueldo de los docentes, teniendo en cuenta que según la jurisdicción va entre el 10 y el 20%. Y por otro lado, bueno, lo que les decía, Carla Carrizo y Dania Tabela incluyeron en su dictamen establecer la educación en los ciclos de escolaridad obligatoria como servicio estratégico esencial. Así es, recordemos, el FONIT son 7 proyectos que han confluido en estos dictámenes, que eran los que estaban en discusión. Ayer comentábamos que se había difundido, justamente ayer, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso dando detalles, no ya de los dictámenes, justamente porque bueno, no hubo tiempo para elaborarlos, pero sí sobre esos 7 proyectos sobre los que se trabajó y desarrollaba detalles tales como, por ejemplo, en el 2023 el costo fue 0,18 del PBI. Claro. Fue el costo fiscal de esa iniciativa. En el último trimestre del año pasado, que fue el último justamente que se aplicó ese sistema, que se desactivó, se discontinuó a partir del mes de enero, percibieron los docentes un monto promedio mensual de entre 25.000 pesos, alrededor de 25.000 pesos, que era entre el 5,9% y el 12,3% del salario bruto de un maestro de grado con 10 años de antigüedad. Esos son detalles de ¿Qué porcentaje era? Era entre el 5,9 y el 12,3. Claro, porque dicen que el salario promedio, decía la diputada Romina del Pla, creo que en una de las comisiones de esta semana, era de 250.000 pesos a nivel nacional. Claro. Pero ahora, si llevamos ese importe del mes de octubre y lo actualizamos, que era de 25.000 pesos. 25.000 pesos, sí. Y actualizado rondaría los 70.000 pesos aproximadamente. Mira, te digo, en importes individuales entre 43.994 pesos en enero y 90.786 en diciembre. Así que es inflación mediante, así es lo que equivaldría. Y eso sería la restitución del FONIT en el el año 2024 establecería un 0,21% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, y decían que si se reconoce la inflación acumulada en el último trimestre de 2023 y ese sería el 0,21%. Y de 0,16% del PBI si solo se considerara la inflación en baja de 2024. O sea, tiene que tener las dos posibilidades, bueno, eso serían. Y si se extendiera a los jubilados, el costo fiscal erogaría un 0,01% también del PBI cada 100.000 docentes. Ese es un poco el cálculo. Esperemos a ver qué... No, claro, uno a veces habla con algunos diputados o funcionarios o dirigentes y realmente los números que arrojan estos estudios no son elevados, digamos. No, estamos hablando de una cantidad de docentes que no tengo clara en todo el país, pero indudablemente, y eso se puede concederse, que es el 10% del salario. Claro. Es una cifra muy importante. Es más del 10%, claro. O sea, sí. Es una cifra muy importante. Claro, pero aquí lo que está en juego es una discusión y un debate político e ideológico, más que, creo yo, de fondo en cuanto a la cantidad efectiva de dinero que se tiene que entregar. Porque la expectativa del gobierno es justamente que cada provincia resuelva sus cuestiones individualmente. Claro, y la educación es potestad de las provincias. Así como lo tiene que hacer con la salud. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas instituciones de salud a nivel nacional hay? Muchas. ¿De salud? ¿De salud? Instituciones, ¿de qué hablamos? ¿De hospitales? De todo. Hospitales, institutos. Sí, muchísimas. ¿Muchos hay nacionales? Nacionales no. No, nacionales poco, claro. Pero o sea, bueno. Si no tenés instituciones importantes de salud. Claro. Y tenés un Estado que recauda, el Estado del Poder Ejecutivo, que recauda en función de todos los ingresos de toda la nación. ¿Por qué no vas a distribuir?
con el resto de las provincias, cuando justamente ha sido la base también de sustentabilidad durante muchos años de la sanidad o la educación o la seguridad inclusive en cada una de las provincias. Recordemos que el FONIT fue un fondo creado para el mejoramiento de las remuneraciones docentes como un complemento remunerativo no bonificable. Esa era la idea del gobierno. ¿Esto fue establecido en el 99 o en el 98? Fue en el 99, me parece. Sí. No, 98. En el 98, luego sí. En el 2001, 2002... se empezó a financiar. Siempre se fue porque se financiaba con los impuestos, ¿te acordás? De aeronaves, en realidad del impuesto al lujo, a los autos de lujo, las aeronaves y embarcaciones. Así es, sí, correcto. Y eso después dejó de... Claro, ahora, a partir de ahora, después se integró a que fuera de otro financiamiento, que salía del Tesoro. Del Tesoro. Bueno, ahora es parte de la idea del oficialismo, del gobierno nacional, de no utilizar, no desviar recursos, todo lo que pueda acumular en aras del déficit cero no se utilizará, y en todo caso las provincias se tendrán que hacer cargo porque a ellas les corresponde. Ese es el esa es la idea central más importante del gobierno. Reitero, que cada provincia tenga los servicios que puede tener de acuerdo a la recaudación que efectivamente pueda conseguir. Esa es un poco la idea. En definitiva es una discusión. Esto se ha ido porque al principio uno decía, pero lo pueden cortar, y sí lo pueden cortar porque es un fondo que se restablecía cada determinada cantidad de años. El año pasado vencía justamente y entonces quedó, inclusive hay proyectos, iniciativas, sí. Por ejemplo, el diputado Julio Cobos, inclusive varios proyectos que se presentaron durante el mes de febrero para reactivar esta cuestión que finalmente desemboca en esta discusión que se va a revivir seguramente el martes que viene, porque de alguna manera o de otra se va a incorporar a esa sesión. Seguro que se va a tratar el tema de movilidad jubilatoria porque está en la primera de las sesiones. Es el primer tema, sí. O sea que sería a partir de las 11 de la mañana y después quedaría para el segundo turno, vamos a decirlo entre comillas, el tema de educación. Veremos si termina. Tranquilamente puede haber 2 sesiones perfectamente, porque en definitiva, si se ponen de acuerdo en la labor parlamentaria para hacerla, acotarla, dejar de lado para esta oportunidad las cuestiones de privilegio y todos los temas que demandan mucho tiempo. Entonces, y bueno, en última instancia la sesión que está prevista para las 14 podrá en todo caso realizarse a las 16, se verá en definitiva, pero bueno, todo indica que el número de la oposición lo tiene como para poder avanzar en esta circunstancia. Sí, ahí el único tema fundamental tiene que ver con la definición política y el hecho de cuánto puede llegar a tardarse en discutir dos temas que son álgidos para el gobierno. Sí. Entiendo que va a tener bastante desarrollo por parte de Unión por la Patria y los demás bloques que acompañan la moción del presupuesto universitario. Claro. Estaban en las cartas sobre la mesa, digamos, ahí en el primer piso del Palacio tiene la definición. Tendrán la última palabra. Hoy viernes seguramente a lo largo del día va a haber novedades, no necesariamente de la confirmación de esa sesión de las 14, pero sí seguramente va a haber, la no confirmación ya es una novedad en última instancia. Habrá que ver qué es lo que termina resolviéndose. Hablando, ya que estamos en el tema educativo, esta semana también hubo una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Se habló justamente fue una sesión informativa, hablaron muchas personalidades de todos los sectores del sector de la ciencia y la tecnología. Y bueno, se habló mucho de qué tema, de la falta de presupuesto en el área. Bueno, veremos después, vamos a desarrollar un poquito de qué es lo que se habló, así también de otros de los temas que se trataron a lo largo de esta semana. Pero antes vamos a un muy breve corte y después volvemos con más información legislativa.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Y seguimos con el resumen. Hablábamos al principio del programa de la activa que había sido la semana en la Cámara de Diputados en materia de reuniones de comisión. Una de las comisiones que se reunió fue la de intereses marítimos y fluviales. Y justamente estamos con su presidente, el diputado del PRO, Héctor Stefani. Gracias, diputado, por estar con nosotros. ¿Qué se habló en esa comisión? Se aprobaron varios proyectos, entre ellos uno, el acuerdo de Marrakech, por lo que tengo entendido. Bueno, básicamente, buenas tardes, gracias por la invitación. Básicamente lo que hicimos fue aprobar 3 proyectos de ley que ya venían del Senado con media sanción y habían pasado por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que tienen que ver, uno básicamente con el acuerdo de Marrakech, como vos decís, que es relativo a las subvenciones que algunos países otorgan a la pesca, sobre todo la pesca que se desarrolla de acuerdo a la Convención del Mar, en mar libre. Vos sabés que nosotros tenemos 200 millas de zona económica exclusiva, y a partir de las 200 millas eso es mar libre, y ahí tenemos un litigio de hace muchos años con una cantidad de barcos que se estiman en los 550 barcos, de varias nacionalidades, pero fundamentalmente chinos, españoles, que tienen un subsidio para que estén pescando ahí. Esos barcos obviamente que no hacen una actividad pesquera como la que vos ves de un pesquero argentino. El pesquero argentino sale de un puerto argentino, con tripulación argentina, va y pesca lo que se denomina el concepto de marea. La marea es o que el barco completa la bodega con pescado y vuelve a puerto, o se le está por terminar el combustible y vuelve a puerto. Esa marea dura más o menos 40 días, 50, y estos barcos que están en las 200, afuera de las 200 millas, se pasan meses, 6, 7 meses, no entran nunca a puerto. Las tripulaciones tienen una condición de trabajo media esclava. Los barcos, se les arrima un barco frigorífico que se llama reefer, les recibe el producto y el barco mismo les da combustible y les da agua y les da insumos para que puedan seguir pescando. Claro. Y eso tiene un subsidio de los países que salen a pescar lo que hay en mar libre, y que a nosotros nos produce un impacto ambiental negativo, nos produce muchas de las especies que nosotros tenemos, sobre todo ahí se pesca calamar. El calamar no sabe que ahí está a las 200 millas, frena y se vuelve para atrás. Claro. Es una especie migratoria, depende de muchos factores, de las corrientes marinas, pero ellos esperan ese calamar que sale de las 200 millas y lo pesca, y a nosotros nos produce un daño económico importante. ¿Y respetan las 200 millas? Entre paréntesis, ¿respetan las 200 millas? Bueno, ahí es otra discusión. Ahí hay una discusión, pero nosotros hicimos con la Comisión de Intereses Marítimos, nosotros estamos abocados con toda la comisión a vencer 2 cosas que para mí son fundamentales en el Congreso. La primera es defender ideológicamente algo porque sí. Yo estoy en contra de lo que presenta el que ideológicamente no piensa como yo. Eso no nos lleva a ningún lado. Nosotros planteamos un trabajo transversal con todas las comisiones, escuchándonos, que todos los actores tengan la posibilidad de participar, de expresarse, y a partir de ahí emitir un dictamen y que cada cual vote a conciencia, pensando en un bien para nuestro país. Obviamente la comisión, el segundo aspecto que se plantea es: vamos a donde están los actores. Si vamos a hablar de pesca, vayamos a los lugares donde están pescando, vayamos a Mar del Plata. Si vamos a hablar de industria naval, entrevistémonos con la FINA o traigamos a la Federación de la Industria Naval Argentina a que se exprese. Ya escuchamos a las cámaras empresariales pesqueras, tenemos que ir a la hidrovía, porque la comisión no es intereses marítimos, es intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios. Tenemos que tocar el tema portuario, tenemos que estar al lado de los actores, que son los que nos van a decir: esta ley hay que modificarla, o nos hace falta esta ley que nunca la tuvimos para fomentar tal actividad. Bueno, fuimos a la prefectura con un grupo, ahí tenemos una muy buena relación con el vicepresidente. Los 2 vicepresidentes y los secretarios son todos de partido distinto, y la verdad que tenemos muy buena relación, estamos trabajando muy bien transversalmente. César Treflinger y Gustavo González, los 3 somos patagónicos. César es de Chubut, Gustavo es de Santa Cruz y yo soy de Tierra del Fuego, pero también está Mazot y también hay un entrerreno que ahora Pedro Galimberti,
que estamos trabajando para que la comisión vaya a donde están esos actores. Fuimos a la prefectura, nos dieron una explicación de cómo la prefectura controla satelitalmente y con un avión americano que compraron a Estados Unidos, que tiene una precisión por láser de centímetros, 30 centímetros de la posición geográfica de un buque. Todos los buques, al igual que los aviones, tienen un sistema que se llama AIS, que es un sistema de posicionamiento. Emite una señal de radio y vos en una pantalla podés ver qué barco es, a qué velocidad se desplaza y podés sacar un montón de información. Si un barco está navegando a 10 nudos no está pescando porque no le da la capacidad de... Si está parado está pescando calamar, si está navegando a 4 o 5 nudos está pescando con una red de arrastre. Toda esa información la procesa la prefectura, que hizo un trabajo muy interesante porque tiene un equipo multidisciplinario, multifacético. Tienen incorporados biólogos marinos, tienen incorporados abogados en derecho internacional y hacen un barrido satelital y detectan qué buques apagan ese AIS por el posicionamiento que le dan los satélites de cada uno de los barcos. Es un trabajo interesante, entonces el problema nuestro está, yo te diría, ya no está en las 200 millas, si bien hay que controlar las 200 millas y hay que ejercer la soberanía, y la soberanía se ejerce navegando y volando. Por lo tanto, yo soy un defensor de que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tengan los medios que hacen falta para hacer eso, pero el problema nuestro está en las 201 millas y ahí es donde tenemos que abocarnos a ver cómo lo resolvemos. Para eso fue el acuerdo de Marrakech. Para eso fue el acuerdo de Marrakech, que elimina las subvenciones a la pesca. Bien. El segundo acuerdo que firmamos de tratado internacional tiene que ver con un sistema que se llama IALA, un sistema de ayuda a la navegación que tienen las boyas y los balizamientos del mar argentino. La Argentina está adherida a ese sistema desde el año 1957 y lo que se hizo ahora es que ese sistema tenga capacidad intergubernamental, que llegue a más países del mundo para que casi todos los países tengan el mismo sistema de balizamiento que se llama IALA. Y el otro tratado que firmamos, que también es muy importante, es la Organización Marítima Internacional, que es la que trata todos los años, se reúnen en Inglaterra y tratan cualquier acaecimiento de la navegación y se estudia. Sí. Por ejemplo, te voy a contar un caso que por ahí te interesa. En el hundimiento del Titanic, los botes salvavidas estaban para el 100% de la tripulación más el pasaje. Sí. Ahora, como el barco se escoró, se inclinó, todos los botes que quedaron del lado que estaban más alto no se pudieron usar. Entonces había botes para la mitad. A partir de ese acaecimiento, la OMI se reúne y dice, a partir de ahora todos los barcos de pasaje van a tener de cada lado del barco para el 100% de la tripulación más el pasaje. O sea, el doble de la cantidad de... ¿Por qué? Porque si el barco se escora, si hoy le pasara algo parecido a lo que pasó con el Titanic, todas las personas tendrían acceso a una balsa, a un bote salvavidas. Eso es la OMI, la Organización Marítima Internacional. La pesca estaba excluida. Bueno, ahora la pesca va a tener un certificado internacional. ¿Y eso qué importancia tiene? Bueno, tiene la importancia de que los barcos, a partir de que hay todo un seguimiento, no solamente la seguridad de la vida humana en el mar, el chaleco, la balsa, el instrumental de navegación, sino también cómo se construyen los barcos. Claro. Cuáles son las medidas de seguridad para la construcción del casco, de las máquinas, de la electricidad. Entonces eso le va a dar a los buques mayor seguridad y por lo tanto le va a dar mayor seguridad a los tripulantes que están a bordo de esos buques. Hay un tema que particularmente hace unos programas hablamos de esa cuestión, que es un proyecto que trataron el año pasado, que en este programa lo estamos militando. Prometimos militarlo, ese proyecto que tiene que ver con las artes de pesca. ¿En qué está? Me parece un proyecto bastante interesante que tiene mucho que ver con el medio ambiente, obviamente, pero a ver qué es lo que van a hacer con esa cuestión. Bueno, esos proyectos que primero vamos a hablar del arte de pesca un poquito, para ponerle el tema. Los buques, hay dos tipos de buques. Los buques que hacen pesca selectiva y los buques que pescan por arrastre. Pescan la especie que quieren, pero pescan un montón de especies que no les sirven. Sí. La pesca selectiva es, por ejemplo, el calamar. El calamar, con el arte de pesca que se llama pota,
solamente puede pescar calamar. No hay otro pez que se vaya a enganchar. O si otro sistema de pesca sería pescar con anzuelos. Si vos pescas con anzuelo de este tamaño, todos los peces que son chiquitos no se van a enganchar. Claro. La pesca de arrastre es la que genera mayores inconvenientes. Porque vos pescás lo que querés y lo que no querés. Y lo que no querés lo tirás como residuo al mar. Hay varios proyectos de diferentes diputados y de diferentes partidos políticos que son referidos a lo que se denomina la trazabilidad del producto pesquero y de las artes de pesca. Bueno, ese tema seguramente hoy estábamos viendo con Rodrigo, que trabaja conmigo en la oficina. Lo vamos a hacer, ya saben todos los diputados que vamos a tratar tema trazabilidad y que vamos a invitar a todos los empresarios que estén en contra de trazabilidad y a favor, y a todos los ambientalistas que estén en contra y a favor, y vamos a tener en la comisión un trabajo abierto, transversal, de hasta qué punto y en qué medida la trazabilidad es buena o es mala. La trazabilidad del producto pesquero, yo te diría que está cuidada, porque hoy lo que nosotros pescamos en el mar argentino, el 90% se exporta a mercados internacionales y nadie te va a comprar un producto que no tenga una trazabilidad. Sí, lo que tenemos que hacer, que va a darle mayor calidad a nuestro producto, es tener una trazabilidad de todo, obviamente que eso va a tener un costo empresarial y obviamente que va a tener un costo para el Estado y obviamente, bueno, todos esos temas vinculados a la trazabilidad los vamos a tratar en una reunión que vamos a tener a fin de este mes. Muy bien, y por último, antes de despedirlo, diputado, una pregunta política que tiene que ver con su provincia. Justamente fuera de cámara me contaba que el gobernador de su provincia está avanzando con una reforma constitucional. Sí, una reforma de la Constitución ya la tiene aprobada por la legislatura y aparentemente llamarían a una reforma de la Constitución de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur para este año. Mi postura política es que estoy totalmente en desacuerdo. Creo que la Constitución que tenemos es una Constitución moderna. No te olvides que Tierra del Fuego es la última provincia que se conformó en la Argentina, la provincia número 23. Y creo que antes de pensar en que la mala es la herramienta, lo que tenemos que pensar es cómo nosotros, que somos los políticos, hacemos un uso más efectivo de esa herramienta. Primero hay que cumplir la que está vigente y después tenemos que pensar en qué medida hay que modificarla. Claro, y además, sí, porque esconde como detalle que volvemos a plantear la reelección de un gobernador que ya lleva 2 periodos y que lo único que ha hecho es que crezca el Estado de manera exorbitante y no hemos generado nuevos puestos de empleo. La reelección. Reelección. Ya lleva 2 periodos y con esta reforma de la Constitución habilitaríamos a que tenga otro periodo más. Un gobernador 12 años. Bueno, veremos si así sucede. Gracias, diputado. Gracias a vos por la invitación y un saludo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces, dialogamos sobre la cuestión de los intereses marítimos, todo lo que se habló durante esta semana en la reunión de comisión que se hizo a lo largo el miércoles, si mal no recuerdo. Bueno, y en la continuidad informativa ya me confirman a ver con qué es lo que seguíamos. Teníamos un tape, pero bueno, independientemente de, ahora ni bien me lo comenten, lo indicamos, pero si no, recordemos entonces que ya hay 7 comisiones que se están previendo para reunirse a lo largo de esta semana, en la próxima semana justamente, y vamos a hacer un repaso un poquito sobre cuál es la agenda que se prevé para los próximos días, más allá de la sesión la doble sesión que está pedida para el martes que viene. Pero tenemos entonces el miércoles que viene, el miércoles a partir de las 10:45, una reunión de la Comisión de Seguridad Interior que será para designación de autoridades, y después viene a partir de las 11 será una reunión conjunta entre Seguridad Interior y Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, con estar invitado el actual director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Juan Pablo Alan.
Y Lourdes, ¿querés seguir la continuidad Sí, de por la supuesto. reunión? Bueno, hay bastantes actividades también sumado a lo que vos también comentabas y por supuesto a lo que va a estar dándose en esta sesión, que recordemos, ya está el temario de movilidad jubilatoria, pero además se sumaría, según el pedido también de la oposición, todo lo que es educación con respecto a FONID y también al presupuesto universitario, declarar la emergencia del presupuesto universitario. Pero vos te habías quedado ¿en cuál? Me había quedado había llegado hasta las 12:30. Hasta las 12:30, que es legislación penal, seguridad ahí viene la reunión esa de legislación penal. Sí, esa que es conjunta. Recordemos que se sigue dando un abordaje integral del crimen organizado, este proyecto de ley donde van a ser invitados van a ser invitados expertos en la temática. Además, hay otro tema que va a estar en pequeños y medianas empresas con invitados, representantes de las diferentes asociaciones, quienes expondrán sobre la situación actual del sector pymes, y esto va a ser a las 13 horas en la sala 7, en el anexo A, por supuesto. Más tarde a las 15 en el anexo C va a estar Mujeres y Diversidad con un proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y el DNU 70-2023, efectos y consecuencias desde una perspectiva de género y diversidad. Este va a ser otro de los temas en la sala 2 del anexo C, teniendo en cuenta que es, bueno, la más grande, así que hay más disposición de lugares. A las 17 en el salón del Bajo Recinto, ahí en el Palacio Legislativo, va a estar el grupo parlamentario de amistad con la Federación Rusa, donde va a ser constitutiva, y además se va a recibir al señor embajador de Kazajstán, residente en Brasil, es Bolat Nusupov, así que cuando dices es su excelencia, ¿no? Sí, creía que sí, pero no. Sí. Términos diplomáticos. Bueno, y el jueves 6 de junio hay otro grupo parlamentario de amistad con República de Turquía, reunión constitutiva también, pero este es en el Salón Delia Parodi a las 10 de la mañana, donde va a estar siendo recibido Süleyman Omur Budak y una delegación parlamentaria de Georgia, así que también hay mucha actividad con respecto a las integraciones de los grupos parlamentarios. Y ya se nos vino junio, ¿quién iba a decir? Mitad de año. Y 6 meses de gestión, ¿no? Claro. De nuestro nuevo gobierno. En la primera... Que todavía le podemos decir que es nuevo porque 6 meses es un inicio. Y a propósito del tema de lo que es la diplomacia parlamentaria, ayer mencionábamos el caso de la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores que había tratado el tema de los niños ucranianos secuestrados en el marco de la guerra, y justamente ahí se comentaba el hecho de que el día previo a esta reunión, que fue el miércoles, o sea, el martes justamente se había hecho una videoconferencia entre el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la legislatura unicameral de Ucrania, justamente donde habían intercambiado opiniones sobre todos los temas, sobre el tema de la guerra, obviamente, con la presencia de los embajadores. También estuvieron en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y también, obviamente, estuvo presente quien lo informó esto, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias. También mencionábamos el caso, otra de las reuniones que hubo en esta semana, que fue la de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y hablábamos del tema de la falta de presupuesto, que era una de las cuestiones que habían mencionado. Pero bueno, para hablar más ampliamente de ese tema, vamos con las placas de Fabián. Sí, porque te cuento que es el año en el cual existe el peor registro de presupuesto de ciencia y tecnología desde el año 1972, que fue cuando se empezó a tratar como como una institución aislada, digamos, ¿no? Sí. 1972, estamos hablando del gobierno de Livingston, de la dictadura de Livingston. O Lanuse, ¿no? De Lanuse, sí, de Lanuse, efectivamente, me corregiste. Los dos éramos chicos. Nosotros teníamos, sí, 12 años. Estábamos, en ese pero... 11 años, 1972. Pero bueno, a propuesta y ante la incertidumbre que se plantea dentro del sistema científico y tecnológico de la República Argentina y declaraciones del
titular de la Secretaría, recordemos que está dentro del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Petovelo, el titular, Salamone, dijo que podían dormir tranquilos los científicos. Estas fueron las expresiones que tuvo hace aproximadamente unos 15 días. Bueno, pareciera que los diputados no están tan tranquilos y los propios investigadores también tienen algunas dudas. Sí. Por eso propone que sea revisitado esta situación y se adecue el presupuesto 2024 a las necesidades que tiene hoy de aumento del dinero, al igual que en el resto de los ámbitos, en este caso de la ciencia argentina. Esto fue propuesto por Daniel Goyán, de Unión por la Patria, de la provincia de Buenos Aires, y lo que dice, en síntesis, es que el Poder Ejecutivo debe cumplir el artículo 6º de progresividad de la ley 27.614. Recordamos, esta ley fue votada cuando el ministro de Ciencia y Tecnología era Daniel Filmus y tiene el objetivo de llevar la inversión al 1% en el año 2030. Según esta tabla, que voy a leer, ahora estamos en el 2024, debería ser el 0,39 del PBI el que se dedique a la investigación. ¿Y en cuánto estamos? Y estamos bastante lejos de eso, sí. No tengo el número exacto, pero si están diciendo y denunciando que es la peor inversión en 72 son 28 más 24, 52 años, indudablemente no debe alcanzar ni por asomo ese casi 0,4 sí. del PBI. Pero yendo un poquito a los puntos más claves del proyecto, adecuación de las partidas presupuestarias, de alguna manera recalcular la financiación del Sistema General de Ciencia y Tecnología, trayendo a la realidad los números que el Gobierno Nacional de alguna manera sostiene con respecto a un proyecto presupuesto del año 2023 que no fue actualizado y es el que se maneja en estos momentos. Claro. Según los cálculos que había hecho la diputada Julia Estrada de Unión por la Patria, el presupuesto para educación tenía que distribuir todo el año pasado en el año 2024. A sabiendas de eso, y con una inflación de un 300% hasta en lo que va del año, tiene que dividir lo que el año pasado alcanzó para uno en 3. Claro. Entonces estamos en una tercera parte de la ejecución, digámoslo a grosso modo. Por supuesto, los números más finos podrían detallarse de otra manera, pero esa es la realidad actual que hay, José, Lourdes, con respecto al presupuesto destinado a la ciencia. Este incremento progresivo y sostenido en la inversión en ciencia y tecnología, que es lo que planteaba esta ley, es lo que sostiene que debe respetarse y deben adecuar las partidas presupuestarias para prever el cumplimiento de la agenda estratégica. Aquí hay un número que no le gusta mucho al oficialismo y tiene que ver con el año 2030. Sabemos que todo lo que tiene que ver con las proyecciones a ese año, de alguna manera, desde el oficialismo le escapan. Vamos a la siguiente placa. Recordamos, estamos hablando de emergencia en ciencia, tecnología e innovación. Esto es un ente nuevo, la creación del Gabinete Científico y Tecnológico, GACTEC, que estaría compuesto por el secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación y el de cada uno de los distritos, a similitud de, por ejemplo, el COFESA, que se encarga de la salud, o el de la educación, que reúne a los 24 principales responsables de la educación en los distintos distritos. Y como te decía, y resumiendo, es la mayor caída desde ciencia y técnica para el primer trimestre desde el año 1972. Muy bien, muy interesante el tema de la ciencia. Realmente ahí hace falta mucho esfuerzo ahí, mucho conocimiento, pero también hace falta plata. Y mencionábamos el caso de la reunión de comisión que hubo esta semana, fue una informativa, y ahí en ese transcurso Claudia Capurro, que es vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET, comentaba el caso de los becarios, que bueno,
fueron reducidos a lo largo de este año de 1.200 a 700. Es uno de los datos de lo mucho que se habló a lo largo de esta semana, que muestra a la Cámara de Diputados muy activa en las cuestiones que tienen que ver con la actividad, todo tipo de actividades. Bueno, pero llegamos al final de esta edición. Gracias, Fabi. Buen fin de semana, José. Bueno, y gracias, Lourdes. Un placer. Bueno, buen fin de semana para ustedes. Nos vemos nuevamente el próximo lunes a partir de las 15 y ahora los dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Hasta el lunes.